hoy le ponemos la lupa a dos temas importantes. Uno, el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, que hoy es noticia por cuenta de la acción de tutela que estaría emprendiendo el procurador regional Michael Steven Torres en aras de justamente garantizar los derechos del acceso a la alimentación escolar, que desde el día 1 se le debió haber garantizado a los menores. Tenemos en este momento la tutela que justamente compartió, que se conoció el día de ayer por parte de la Procuraduría Regional, en la que está dando cuenta de esa acción de tutela hacia la gobernación del departamento del Guaviare, en la que pide pues que se respeten los derechos fundamentales a la educación, la dignidad humana y la alimentación de los menores de edad beneficiados en este programa de alimentación escolar, que considera vulnerados y o amenazados por las omisiones del departamento del Guaviare. Las razones es que la gobernación, y después de haber hecho ya surtido unos trámites en los que lo solicita desde la Procuraduría, la información de por qué a estas alturas, siendo febrero, ya no cuentan con el plan de alimentación escolar, es que las demoras han sido meramente administrativas. Es decir, a la hora de realizar esa convocatoria pública para poder adjudicar ese contrato, pues las demoras estuvieron en el lado de la gobernación del Guaviare. Tema que no es justificable según la Procuraduría y que por eso pues está solicitando ante un juzgado que se le ordene a la gobernación definir de manera inmediata la situación frente al plan de alimentación escolar, porque los recursos llegaron desde el año pasado en el mes de noviembre o diciembre, finales de noviembre, comenzando diciembre, en aras justamente de garantizar ese servicio de alimentación, y por cuenta de las demoras que se han presentado en la administración de la gobernación, pues ahí es donde está la razón por la que hoy los niños que están en esas condiciones vulnerables y que estarían necesitando ese servicio de alimentación escolar, hoy no lo tienen. Lo hablábamos con el secretario de Educación esta semana, él dijo pues que ya están haciendo los trámites lo más posible, lo más rápido, pero lo que supo Marandúa y a la lupa que le pusimos es que las demoras realmente estuvieron en la parte administrativa, en la emisión de los CDPs para poder hacer público esa convocatoria en el SECOP y poder realizar el trámite administrativo. Es un tema de meramente temas administrativos, por lo que la Procuraduría consideró que se está vulnerando los derechos de los niños, porque desde el año pasado que ya se pudo haber publicado un proceso que se terminara comenzando el mes de enero o a mediados del mes de enero por tarde, según lo que nos han contado algunos expertos, y este tema, pues claro, hoy la respuesta de la gobernación es que se demoraron cerca de 60 días, pero pudieron haberse demorado menos, o incluso es que todavía no hay un proceso definido en el SECOP, por lo tanto, pues la demora ahí está, y por eso esa acción de tutela, estamos hablando de una acción de tutela de la Procuraduría, que la Procuraduría es la que se encarga de verificar y vigilar esos comportamientos de los funcionarios públicos ante un juez constitucional, quedó ante el juzgado primero promiscuo aquí en San José del Guaviare, esto con fecha del 16 de febrero, vamos a ver qué pasa con esa acción de tutela, qué pasa y qué dice el juez frente a la acción de la gobernación del Guaviare a través de la Secretaría Departamental de Educación. Y bien importante es, Laura, sí, lo que se establece en los puntos 5º y 6º de este comunicado que ha emitido la Procuraduría, pues dando a conocer que se va precisamente a tomar esa medida para que se cumpla en las instituciones educativas con este programa. Sí, sí, señor. El tema, bueno, ahí quedamos con el PAE. Esa fue la lupa en cuanto a esa acción de tutela. Pasemos a otro tema muy importante y es el proceso de elección del Contralor, que le pusimos la lupa y pudimos hablar con el accionante, uno de los accionantes o uno de los tutelantes, porque supimos que hay 3 tutelas en este momento presentadas ante el juzgado por cuenta de esas calificaciones que se estarían dando a conocer, o que se dieron a conocer, y ese resultado de la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes, que no quedaron, digamos, conformes con el resultado emitido por la Universidad de la Costa, y está pidiéndole a la
la asamblea departamental y ante el juzgado tutelante, pues que se le garanticen los derechos. Rápidamente vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado con este proceso. ¿Para qué? Para que nosotros como ciudadanos guaviarenses entendamos la importancia de esta elección del Contralor. El año pasado estábamos atentos a una primera convocatoria que se realizó en el mes de octubre, en la que la Universidad de la Costa pues le fue encargada de realizar esas pruebas de conocimientos. Se hizo, se publicaron el cronograma, las evaluaciones de las hojas de vida, y en ese primer proceso los resultados fueron los siguientes. El candidato o el aspirante, mejor, Carlos Alejandro Montoya, resultó con 78 puntos en ese momento, que quedaba en primer lugar. Rodolfo Alejandro Murcia quedó en segundo lugar en ese momento con 66 puntos, de acuerdo a la evaluación que hacía la Universidad de la Costa. Y la tercera persona que estaba conformando esa terna era Julie Gisette Murcia Londoño. 62 puntos de evaluación por parte de la Universidad de la Costa. En ese momento, el cuarto aspirante era Edilberto Giraldo Jiménez, que terminó con 52 puntos en esa primera ronda, en esa primera evaluación, y hasta ahí, pues, la terna, digamos, estaba siendo conformada de acuerdo a lo que se había evaluado por la Universidad de la Costa. Pero ojo, porque vean que ahí está Edilberto Giraldo Jiménez, quien es hoy el tutelante de esta segunda convocatoria. Hasta ahí entonces la terna estaba con Carlos Montoya, Alejandro Murcia, quien se desempeña como un asesor de la Procuraduría, y Julie Gisette Murcia Londoño, quien tendría, ojo, un parentesco con el saliente Contralor Departamental Jaime Londoño. Según lo que nosotros hemos conocido, ese vínculo familiar habría sido una inhabilidad para poder acceder al cargo, y ese vínculo familiar habría hecho que ella renunciara a la terna, ¿cierto? Hasta ahí teníamos una terna conformada. Cuando la señora Julie Gisette Murcia decide apartarse o dejar de lado su aspiración, queda entonces estas dos personas o estos dos aspirantes. Ella decide apartarse, y por lo que, digamos, ante esa no conformación de la terna, en la Asamblea Departamental, en el día 9 de diciembre de 2021, a través de la resolución 092, da por terminada, dice, ordena la terminación anticipada del proceso de convocatoria pública para elección de Contralor Departamental, dejando claro, y ojo a esto, que se respetan los puntajes de los obtenidos por los participantes que superaron las pruebas de conocimiento. Es decir, que esos otros dos finalistas de la terna se les iba a respetar el puntaje que habían obtenido en su momento, pero además les iban a dar la oportunidad de volverse a presentar y que escogieran cuál de los puntajes les convenía más en esta segunda convocatoria. Y ahí es donde uno de los aspirantes en este proceso, que comenzó pues en el mes ya de diciembre, cuando abren con esta resolución 93, en la que se ordena la apertura de un nuevo proceso en virtud del desistimiento de uno de los ternados, se procede nuevamente a hacer la convocatoria del concurso. Ahí el proceso comienza, pero desde ya la Asamblea dice, les vamos a garantizar o a respetar esos resultados de la primera prueba. Lo que, según el titelante, pues ya, y aquí es donde nos trae a este segundo, digamos, episodio, este segundo proceso de la convocatoria, y por qué hoy está suspendido ese proceso por orden del juzgado primero promiscuo de San José del Guaviare. Pues hablamos con Edilberto Giraldo Jiménez, poniéndole la lupa a este tema, porque hay algo que no está bien. Hay algo que no les convence del todo referente a la calificación que están haciendo desde la Universidad de la Costa, pero también la Asamblea Departamental, porque aquí no hay que olvidar que aunque la Universidad de la Costa es la encargada de evaluar esas hojas de vida, la Asamblea Departamental es finalmente quien también debe verificar que se cumplan con todos los requisitos, que las sumas, restas y multiplicaciones que se hacen en el cuadro donde se está garantizando o se está verificando esa experiencia, pues sean las que son y se le garanticen a todos los aspirantes eso. No por nada ya hay 3 tutelas de 3 aspirantes que sienten que no fueron bien evaluados en este proceso. Entonces vamos a comenzar a escuchar justamente la conversación que tuve con el señor Edilberto Giraldo Jiménez, donde nos explica él por qué tiene esa necesidad de poner la acción de tutela ante un juzgado en medio de este proceso de elección del Contralor. Al ver yo que se me está vulnerando el debido proceso en la calificación consolidada
de la terna que dio origen a la terna final para la elección de Contralor, yo me vi en la necesidad de pedir a la justicia que por favor tutelara mis derechos en lo que tiene que ver con los artículos 13, 29, 25, 40, 83, 86, 228 y 230 de la Constitución Política, los cuales fueron vulnerados primero por la Asamblea Departamental, que es la que está convocando, y segundo por la Universidad de la Costa, que es la que está calificando. Entonces, en tal virtud, yo espero que me sean corregidos los puntajes y que se me asignen los puntajes que verdaderamente me corresponden de acuerdo con los siguientes hechos. Y ahí comenzamos a explicar cuáles son los argumentos en los que considera Edilberto está siendo vulnerado su derecho y ese proceso. Habla en un primer momento de la no acreditación de unos años que tuvo como docente, que le darían según él 55 puntos y no 30 puntos como lo está evaluando la universidad. Escuchemos lo que dice sobre esto. Se me vulnera la posibilidad de obtener 55 puntos a que tengo derecho como experiencia docente que tuve con la Universidad de Los Llanos durante los años 2012 hasta el primer periodo de 2016. Esa experiencia docente corresponde a 4 años laborados más la mitad correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y al primer periodo o primer semestre de 2016. Es decir, 4.5 años laborados en la Universidad de Los Llanos, tal como lo expresa la certificación que le estoy entregando, que le estoy anexando a usted en este momento, que usted la puede hacer pública a través de este medio, en la que certifica la Universidad de Los Llanos el día 23 de septiembre de 2021 que, revisada la historia laboral del señor Edilberto Giraldo Jiménez, estuvo vinculado con la Universidad de Los Llanos como docente catedrático adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas en los siguientes periodos, y detalla, como lo describe el cuadro acá, los periodos desde el primer semestre de 2012 hasta el primer semestre de 2016, que como usted podrá notar, sumarían 4 años y medio y no 3 años como me lo quiere hacer ver la universidad. Sí. Ellos certifican acá que los 12 meses laborados en lo que tiene que ver con la experiencia docente con la UNAR. Es decir, que mi experiencia docente correspondería a un total de 55 meses laborados como docente catedrático y no a 30 meses como me calificó la Universidad de la Costa en el consolidado del cual hizo el comunicado. Él está aportando, en este caso, las pruebas, las certificaciones de las horas que habría elaborado como docente catedrático en la Universidad de Los Llanos y que, según él, y sobre todo teniendo en cuenta la tabla de evaluación que se emitió por parte de la Asamblea y de la Universidad frente a esto, pues él dice aquí, y si nos sumamos, digamos, el tiempo, los periodos, me da 4 años y medio y no los 3 años que me están sumando. El otro argumento que él solicita también para la reevaluación de su puntaje es que dentro de los ítems a evaluar o dentro de las experiencias a evaluar era si había algún tipo de autoría de obras de arte en temas de control fiscal, y pide en este momento que le pongan los 20 puntos porque él asegura que hace parte de una guía de autoría territorial que se manejó dentro de la Contraloría, dentro de la Contraloría Departamental, y que aunque no cuente con el código ISBN, que es el código con el que las publicaciones pues son realizadas o puestas a nivel comercial nacional, que aunque no cuente con ese código, pues debe ser considerada como una publicación pública, y esto es lo que dice referente a esos otros 20 puntos que estaría peleando para su puntaje. Le estoy entregando a usted la prueba correspondiente a la expedición de la prueba documental en la que yo soy coautor de la guía de auditoría territorial, donde en la página 6 dice que el señor Edilberto Giraldo
Jiménez, funcionario de la Contraloría del Guaviare, colaboró dentro del equipo de trabajo en el equipo de apoyo técnico de la versión 2.1. Muy bien, ahí está parte de por qué, digamos, él considera que esos otros 20 puntos pueden sumarle y eso estaría dando un resultado completamente diferente a la terna que fue publicada, que recientemente fue dada a conocer por la Asamblea Departamental. Entonces, hasta ahí, digamos que él está pidiendo que se le sumen y que se le reevalúen ese puntaje que fue entregado. Otro argumento es que el 9 de diciembre, con la resolución número 092, se da por terminada. Miren ustedes la resolución, por medio de la cual se termina de manera anticipada el proceso de convocatoria pública para la elección de Contralor Departamental del Guaviare 2022 a 2020, mediante convocado por la resolución. Acá él dice, y es un tema de términos, él dice que cuando se refiere a terminación, es terminación, es decir, ahí el proceso que se venía adelantando desde el mes de septiembre y octubre, con ese primer proceso que yo les contaba al inicio de esta sección, este sería la terminación, dice él. ¿Y por qué no se entiende como una terminación? Porque él dice, no está dando no se están refiriendo a una postergación, no les están dando garantías a los nuevos aspirantes porque se está pegando, digamos, se está sosteniendo los resultados de la anterior convocatoria. Entonces, cuando él dice, se da por terminada, es que se da por terminada y terminó y se finí, pues. Pero, ¿qué pasa con estas mantenerle los puntajes a los anteriores? Esto es lo que dice sobre el tema. Es decir, la resolución del 9 de diciembre de 2021, resolución 092 que emite la Asamblea Departamental, ordena la terminación anticipada del proceso de convocatoria pública. Ahí no dicen que la postergación, no dicen que amplía la convocatoria, no dice nada, ordena la terminación, que la palabra citada textualmente es una finalización de un proceso que venía en curso, que tuvieron, imagínense, Laura, se lo digo a los oyentes, cómo es que esas dos personas, ya teniendo una oportunidad con la primera convocatoria y convalidándole esos puntos, lo citan de nuevo a otra convocatoria donde tienen otra oportunidad de subir puntos. Y le dicen que si pierden en la segunda convocatoria, le validan los primeros donde ganaron. Eso no es justo. Eso no es justo. O le tienen en cuenta los primeros o le tienen en cuenta los segundos. Entonces, a la luz del derecho, o se debieron haber convalidado los primeros o los segundos. Y eso debió haber quedado establecido en la resolución 092, donde daba por terminado el asunto anterior. Yo le digo al señor juez que, actuando en derecho según la práctica legal, en su sabia y justa decisión, le solicito de manera comedida que no tenga en cuenta los resultados obtenidos por los dos aspirantes. Sí, señor, está pidiendo que no se ha tenido en cuenta esos dos puntajes del anterior, porque cuando se refiere la Asamblea a terminación, pues debe ser terminación. Otro de los argumentos que está también haciendo, digamos, señalando este tutelante, Edilberto Giraldo Jiménez, con quien hasta ahora estamos escuchando justamente las declaraciones y las razones por las que él interpone esta acción de tutela, es que a uno de los participantes se les está abonando la validación de experiencia específica como personero. Y según él, dice que la personería realiza unas labores muy diferentes al control fiscal que realiza una Contraloría, y esto es el argumento que él explica. Teniendo en cuenta que el señor presentó una acreditación de la Personería Municipal de Puerto López entre el 1 de marzo de 2004 al 29 de febrero de 2008, de 2004 al 2008, es decir, 4 años. Las funciones del señor personero no están de ninguna manera relacionadas con las funciones del contralor. Son totalmente diferentes las funciones del personero respecto de las funciones del contralor. Estoy pidiéndole al juez de tutela que le descuenten esos 40 puntos y que recalifiquen y revalúen esa situación. Muy bien. ¿Qué piensa finalmente él de todo este proceso y sobre la transparencia que se ha tenido, no solamente en este segundo proceso, sino desde el primero? Esto es lo que dice. Y es que yo, basado en los hechos reales
que estoy viendo, yo veo los hechos reales. ¿Qué es bueno los hechos reales? Las pruebas que le estoy demostrando a usted acá para que se convaliden mi situación respecto a la mejora de mi puntuación. Y segundo, para que pues se tengan en cuenta los actos administrativos tal y como son, o sea, que no vayan a entrar en un prevaricato o en una acción disciplinaria a la Asamblea por tener en cuenta actos administrativos anteriores o puntajes de una situación que ya terminó, culminó. Yo creo que con este relato le dejo explícito a Marandúa Estéreo y a la audiencia que la verdad se me está vulnerando el debido proceso, que no me están calificando como debe ser, y sobre todo que me preocupa que se salga a la luz pública una terna que no en ningún momento es la que correspondería a las situaciones que en derecho cualquier persona se merece. Yo estoy actuando en derecho, estoy pidiendo en derecho mis requerimientos. Espero que el juez de tutela falle, no lo estoy coaccionando de ninguna manera, lo que le estoy pidiendo es que falle de acuerdo a mis peticiones y a lo que relatan los hechos, y que yo creo que son pruebas muy reales, muy fehacientes y muy válidas para que se me mejore de manera sustancial la calificación. Eso es en cuanto a las, digamos, las pruebas y los soportes que él está, digamos, aportando. Finalmente, el llamado que le hace a la ciudadanía de la Asamblea para ser garantes en este proceso, porque no hay que olvidar que el Contralor Departamental Guaviarenses llega justamente a hacer ese control fiscal sobre los recursos que tenemos como guaviarenses y la disposición que le van a dar las administraciones. Por lo tanto, debe llegar una persona que realmente tenga todos los méritos y que uno tenga la capacidad y la transparencia de poder ejercer ese cargo. Este es el llamado que hace Edilberto Giraldo Jiménez. Yo le digo a la audiencia que ejerzan su control ciudadano también, y a la Asamblea Departamental que ejerza también el control político y cumpla con las funciones de garantes del proceso para la elección de Contralor. Si bien es cierto que ellos le dejan la calificación y el proceso de evaluación a la universidad, ellos deben verificar, no solamente someterse de manera unilateral a lo que diga la universidad, sino que ellos deben verificar dentro de su papel de garantía, dentro del control político y veedores del proceso de elección de Contralor mediante convocatoria pública al que todos tenemos derecho, que verifiquen los resultados del proceso y que asuman su rol, su papel del control político y de ejercer la garantía del proceso completo. Conmino a la Asamblea a que ojalá elijan a una persona del Guaviare para que sea el próximo Contralor. Claro que eso sí, revisando pues las hojas de vida de manera idónea, de manera muy clara, y elijan el mejor. Listo. Muy bien, ahí está Edilberto Giraldo Jiménez, quien fue el tutelante y una de las tutelas que se recibe por parte de este proceso de elección de Contralor que se adelanta en la Asamblea Departamental, que como les decíamos, pues ya se conoció la terna, una terna que se dio a conocer el pasado 10 de febrero en la resolución 012, que dice, pues por medio de la cual se declara pública la terna de la convocatoria para la elección de Contralor. ¿Quiénes son los finalistas en esta terna? Y por lo que él está pidiendo pues sea reevaluado su puntaje. Estaría como primer aspirante Carlos Alejandro Montoya, quien el año pasado también se había presentado y que habría obtenido el puntaje mayor según el año pasado, pero que ya viene entonces con esa, digamos, garantía lo que dijo la Asamblea, que les respetaran los puntajes, el puntaje anterior. Sigue Willington Cordero Chávez, quien sería el segundo aspirante y quien, según Edilberto, le están validando la experiencia de personería que no le debe aplicar porque la personería no cumple la misma función de una Contraloría. Y finalmente termina esta terna Carlos Giovanni González,
que tiene un puntaje, pero lo que dice Edilberto en este caso es que si vuelven a hacer la suma y si le aceptan los argumentos que él hoy nos ha expuesto en este tema, los números cambiarían, su evaluación cambiaría y él quedaría con 66 puntos, 66.65, lo que le daría incluso el segundo lugar por encima del segundo finalista. Es decir, en este caso, Carlos Alejandro Montoya obtuvo 76.80. Willington Cordera tuvo 67 puntos y González tuvo 66.75. Si a él le vuelven a hacer esa validación, quedaría Edilberto Giraldo Jiménez con 67 puntos, es decir, que quedaría en segundo finalista. El segundo y mejor Cordero, puntaje. Claro, el segundo mejor puntaje. Y Cordero, pues le bajaría a 61 si le descuentan esos 6 puntos por el tema de la experiencia específica. Esto, pues aquí, como les decimos, poniéndole la lupa a este proceso, pero lo que queda y el llamado que se hace, y pues estamos tratando de comunicarnos con el presidente de la Asamblea, que habíamos quedado incluso de comunicarnos con él en el día de hoy, para saber cuáles van a ser esas garantías. Y el alcance, Laura, claro, hasta dónde el alcance en todo este proceso de elección de Contralor Departamental, hasta dónde llega la Asamblea, si ellos tienen en esa función de entrar a revisar lo que le entrega el alma mater a quienes contrataron de alguna manera para que se hiciera el proceso de evaluación de las hojas de vida. Claro. Es decir, revisamos lo que nos llega o simplemente se deja así lo que envió la universidad. Y es que esa es la gran pregunta que les tenemos a los diputados y a los que están haciendo parte de este proceso, pero es que estamos tratando de comunicarnos con el diputado Yamid Vanegas, que había quedado de hablar con Marandúa hoy para explicar justamente este proceso, pero timbra y no contesta. Aquí le estamos marcando, diputado, contéstenos, que queremos saber justamente cuáles van a ser esas garantías que le va a dar la Asamblea, no solamente al señor Edilberto, porque es que hay otros aspirantes que están diciendo no se evaluaron bien las experiencias, no se evaluaron bien las hojas de vida. Tendrá cobro a partir de este momento. Y ante el llamado que hace él, como otros, ellos sí. ¿qué comunicación han tenido? Es que queremos saber qué comunicación han tenido también con la universidad y el comité evaluador de esas hojas de vida en esa universidad. Exactamente. Entonces aquí lo único que queda es ver, ellos solamente atienden y en una resolución además muy escueta que se da a conocer el día de ayer, en la que no explican que hay un proceso ante un juzgado por este tipo de acción de tutela, solamente emiten la resolución en la que suspenden temporalmente hasta tanto, digamos, se ha resuelto por orden del juez, por orden del juzgado primero por Misco, pero no explican realmente pues cuáles son en este caso, quiénes son los accionantes de esas tutelas en esa resolución, que pues da cuenta de que se suspende el proceso. Sin embargo, pues quedamos a esperas de que la Universidad de la Costa también se pronuncie en un nuevo, seguramente en un nuevo comunicado, como lo han hecho y como han anunciado los diferentes evaluaciones y resultados de pruebas de conocimiento, si acepta o no estos soportes que está dando Edilberto Giraldo Jiménez, y entonces la Asamblea, que ojalá lean y ojalá estudien también y ojalá se pongan a hacer el trabajo pues juicioso de verificar esas sumas y restas y esas tablas, porque eso es en detalle. Así es como debe tenerse y darle la garantía a los aspirantes, porque pues para eso ellos mismos además definen cómo va a ser la participación, que si se le suma un año más se tiene un punto, que si se acepta un año más de experiencia específica le sumarán otro punto, y que por cada año le van a sumar 10 puntos. Bueno, son unas metodologías que ellos mismos, digamos, aceptaron en principio, pues que ellos mismos estén dedicados a verificar que sí corresponden y que no solamente a ciegas lo que dice la Universidad de la Costa, porque aquí la Asamblea Departamental también tiene un juego muy importante, porque ahora con la evaluación de la universidad llega la terna, pero ¿quiénes votan? Los diputados. ¿Cómo votan? Por decisión voluntaria y propia. Entonces, aquí hay muchos intereses que están en la mesa y que están en juego, y que necesitamos transparencia en este proceso con la comunidad del Guaviare. Lo cierto es que nos deja en duda proceso. Ha dejado una duda, sí, señor, grande, porque se espera la respuesta tanto de la universidad
como también de los diputados. Porque además ustedes lo han escuchado, los argumentos tienen soporte. No, él no está pidiendo que se le verifique algo que no existe. Él está aportando unas pruebas que en principio además habría hecho llegar también dentro del proceso. Y ahí es donde está pues justamente la acción de tutela que interpone ante el juzgado para que sea verificado y se le garanticen sus derechos de poder aspirar con las mismas garantías de los demás aspirantes. Y ahí entonces entra también la Asamblea en problemas con el término de la terminación y el mantenerle el beneficio o la garantía del puntaje primero a los dos aspirantes que habían presentado en la convocatoria pasada. Entonces aquí él dice, ojalá que la Asamblea haga bien su trabajo, porque si no podrían estar incurriendo en delitos que ojalá no se vean envueltos. Ahí les dejo entonces con esta lupa. Seguiremos nosotros muy pendientes, seguiré muy atenta a qué pasa desde las actuaciones y ojalá que el diputado Yamid Vanegas nos conteste para ver que nos responda y le cuente a nuestra audiencia qué pasa con esas garantías en medio de este proceso de Contralor Departamental, porque habíamos quedado a hablar hoy, queríamos escucharlo, pero nos dejó esperando. Vamos a ver qué pasa. 7:44.